Damas y caballeros, estamos en el tema para hablar de varones. Varones de integridad, varones que tengan sabiduría, varones que puedan tener algo muy valioso. La integridad hemos entonces analizado que tiene que ver con el poder tener la integridad, la verdad, el poder ser hombres dignos de confianza, tener valor, tener tantas cosas al respecto de ello. Y hay algo interesante con esto. La virtud, que sería hoy el concepto que voy a hablar, la virtud nos va a encaminar a alcanzar esa meta, esa búsqueda de excelencia como hombres. Puede ser que alguien tenga fuerza, puede ser que alguien tenga inteligencia, puede ser que alguien tenga ciertamente la integridad, pero tiene todavía que pulirse algo más en la vida de un hombre, y esa es la virtud. Una cita importante voy a considerar ahora en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al versículo 5. El apóstol Pedro escribe esta carta y nos está enseñando que la vida cristiana es como si esto fuera una escalera a ir incrementando y adelantando y creciendo, al punto de ir agregándole a nuestra vida en cuanto a cosas que podamos estar añadiendo a esto. Dice el versículo 3 hasta el verso 5 en la segunda carta de Pedro, capítulo 1. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ahí me detengo, porque lo que quiero hablar ahora es de la virtud. Un hombre que es virtuoso, un hombre que en su vida tiene esa porción de hacer que no solamente sea íntegro, que no solamente sea fuerte, que no solamente tenga inteligencia, sino que tenga la virtud en su vida, hace que entonces su valor sea más amplio, tenga virtudes o aptitudes más valiosas, y en este punto Dios reconoce una persona de esta manera, un varón de esta manera en la virtud, que su vida pueda incrementar. En el libro de Proverbios 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, otras versiones dicen, pero hombre virtuoso, ¿quién lo hallará? El ser virtuoso es algo, más bien la palabra virtud significa que son cualidades que uno puede acrecentar, que uno puede adquirir, que uno puede desarrollar. En la carta que Pedro escribe, la palabra que habla de virtud es una palabra griega. Recuerden que el Nuevo Testamento está escrito en griego, y la palabra de virtud, que es una palabra griega, el concepto que tiene de esto tiene que ver mucho con lo que los propios griegos anhelaban y buscaban. La cultura griega, por cierto, es fascinante en este sentido con respecto al estudio de las ciencias, al estudio de la filosofía en su caso. Y uno de los conceptos que hay para que los griegos buscaban obtener en su vida, porque a eso se dedicaban, de hecho, entre ellos hubo grandes filósofos, y ellos fueron los creadores de situaciones como academias o gimnasios en su momento, donde la gente se reunía con la única intención de poder estar aprendiendo, de ser enseñados, de ser instruidos. Y entonces en estos gimnasios, en esta parte, era donde el hombre escuchaba y era capacitado o era adiestrado para poder adquirir algo que se llama virtud. Esta virtud conlleva en el hecho de incrementar ciertas características o cualidades de un varón, que en este sentido Pedro explica aquí que tenemos que añadir a nuestra vida.
Mira en el versículo 5. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces, parte de dos conceptos. Ya en diligencia, en conducción correcta, en una dirección adecuada, ya tienes fe, que la fe significa, o de manera pronta es decir, confianza en Dios. Ya tienes fe, confías en Dios, le crees a Él. Bueno, añádele a eso ahora virtud. Los griegos buscaban la virtud, buscaban esta cualidad que los hacía hombres de mayor estima entre su propia sociedad. Hay grandes personajes históricos y que marcaron tendencias filosóficas, entre ellos Sócrates, como cronológicamente, Sócrates, Platón y Aristóteles. Aristóteles, sacando un poco a colación de esto, Aristóteles fue maestro, fue incluso llamado para estar educando a quien fue Alejandro Magno. Antes de Cristo, 300 años antes de Cristo, Alejandro Magno fue un conquistador que llegó a conquistar lo que para ese tiempo era conocido el mundo entero, toda la parte del Medio Oriente, toda la porción baja de Europa, toda la porción norte de África, al punto que él construyó un imperio. Su maestro, Aristóteles. La persona que lo guiaba, que lo enseñaba, que lo hizo virtuoso. Y ahorita voy a decir 3 cualidades que los griegos consideraban al respecto de la virtud, que incluso nos van a ayudar a comprender por qué razón, como hombres de Dios, en integridad y sabiduría que tomemos o adquiramos de la palabra de Dios, la virtud es algo que tenemos que incrementar a nuestra vida. Aristóteles era quien le daba esa dirección a este hombre Alejandro Magno, y aunque era joven, porque por cierto era muy joven y murió también joven, me parece que murió también de 33 años, como en el caso de Jesucristo, pero Alejandro Magno tuvo no solamente la fuerza, la inteligencia, tuvo una virtud que lo llevó a ser un emperador respetado por sus soldados, con muchas virtudes, hablo en plural ahora, con muchas virtudes que lo hicieron el conquistador que llegó a ser. Pero quiero que ahora veas que esa dimensión de virtud, si la aplicamos en la vida espiritual de una persona renovada, transformada y guiada por Dios, tendrá un impacto mucho más trascendente, no solamente un imperio, más bien generaciones, comenzando con la propia, en mi vida, en mi caso mío, y generaciones hacia atrás de mí, mi hijo, los hijos de mis hijos, los nietos de mis hijos y tantas generaciones más que también la Biblia promete que nosotros vendremos a ser estas personas de influencia y de cambio hacia atrás. Entonces, 3 aspectos de la virtud que los griegos sabían y que Pedro, en este caso, cuando habla de esta palabra en cuanto a virtud, la englobaba en esto. 3 cosas: valentía, prudencia y justicia. La virtud para los griegos era que el hombre desarrollara en su vida valentía, tuviera la característica de ser prudente y en todo momento actuar en justicia. Entonces, te voy a desarrollar estos 3 detalles, estas 3 características, estas 3 porciones de la virtud que en nuestra vida necesitan acrecentarse, y quiero que mires nuevamente el texto de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 5. Dice: nosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe la virtud. Eso habla de que es un trabajo mío, un esfuerzo mío, una cosa que yo tengo que buscar, guiado por Dios, guiado por su Espíritu Santo, pero que implica una persistencia, un esfuerzo en esto. Y la primera parte dice es valentía. Amigos, hermanos todos, el ser varón, el ser íntegro, tiene que ver con valor, no es para cobardes. Este tema ya lo hemos hablado. Cuando Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 6, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, porque el ser virtuoso no tiene que ver con lo cobarde, más bien es con valor. Gente que en medio de las circunstancias sepa defender sus principios, su postura, sepa plantarse y encarar cualquier circunstancia con valor. No quiere decir que no pueda sentir miedo o lo que sea, más bien que aún con esos miedos siga adelante. Porque un hombre virtuoso es alguien que no se amedrenta, que no se hace chiquito ante las circunstancias, más bien que en medio de eso dice, sigamos adelante.
Tengo fe en Dios. Incluso la fe misma habla de esa gente con valor, que aunque no veamos algo, sigamos adelante, porque la fe me impulsa, porque Dios está conmigo, porque creo que es posible, porque creo que Dios puede respaldar esto. Y de verdad ejemplos en la Biblia hay muchísimos. Por ejemplo, los amigos de Daniel. En el libro de Daniel, cuando el rey donde ellos se encontraban, en el caso de Babilonia, el rey Nabucodonosor, mandó que hicieran una estatua, un ídolo grande de 30 metros de alto, y pedía que al son de los instrumentos de música, la gente al escuchar eso se postraran, pero esos 3 amigos de Daniel no lo quisieron hacer. Y el castigo era que quien no lo hiciera fuera echado al fuego, un horno de fuego ardiente, para que fueran quemados, destruidos. Pero resulta que entonces pasa el momento de que suena la música, ellos no se postran, los traen delante del rey y les dice: les voy a dar un chance, toquen músicos y ustedes se van a postrar. Y ellos dijeron con valentía: mira, rey, al Dios a quien servimos no lo vamos a hacer, porque al Dios al que servimos, Él nos va a ayudar, y si no nos ayuda, ni siquiera por eso estaremos viniendo a postrarnos. Entonces defendieron sus convicciones con valentía, y en la historia obviamente Dios respaldó esa decisión, esa virtud en ellos, y era completamente notoria. Así que un hombre con valor, un hombre con valentía, es una virtud que podemos presentar. Es algo que tenemos que ir haciendo en nosotros, como en nuestros hijos, como en todos los que a nuestro alrededor vean, porque alguien con valentía siempre será bien valorado, bien estimado. Pero también alguien con prudencia. Ahora, el concepto que menciono con respecto a que sea griego no quiere decir que entonces estoy yéndome o saliéndome del contexto bíblico. Lo que pasa es que Pedro lo toma, y en ese concepto lo quiero explicar porque está aplicado a la palabra de Dios. Un hombre que cree en Dios no puede ser temeroso, tiene que ser valiente. Es más, Josué capítulo 1, del versículo 1 hasta por el 12, 3 veces, 3 versículos, Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé muy valiente, muy valiente. Así que en el caso del segundo concepto de lo que encierra la virtud está la prudencia. Para los griegos había 2 tipos de personas en cuanto a caracteres, en cuanto a animosidad. En un extremo estaban los osados. Una persona osada es aquella que ve cualquier peligro y se avienta, no pregunta qué, no dice nada, solamente es un osado y se lanza. Y si hay que lanzarse a un abismo, y se avienta, y si hay una guerra, va por delante. Y en el otro extremo estaban los miedosos, que no salían porque pues no vaya a ser que me maten, que tenga miedo, la lluvia, el sol, tenían miedo de todo. Pues en el extremo de los osados y de los miedosos, en el centro están los prudentes. Ahora, los prudentes no son aquellos que, ay no, ¿qué tal si salgo y entonces si llueve y me mojo? No, es que si voy a la guerra y si me matan, y si pongo este negocio y no funciona. Eso no es prudencia, eso es temor o es miedo. El prudente es en medio de estos 2 polos para poder saber cuándo salir a la batalla, o en qué batalla sí entrar, o cuándo detenerse, o cuándo está el momento adecuado para tomar una decisión o esperar. La persona prudente, la persona sensata que entiende los tiempos, es una virtud que tenemos nosotros que acrecentar. ¿Cómo la acrecentamos? Obviamente en la palabra de Dios. La prudencia, la sabiduría nos va a ayudar a comprender las cosas de la vida. Para tomar prudencia es necesario tener conocimiento de qué está pasando, conectarnos con las necesidades de las personas como de lo que vivimos. En ocasiones nuestra vida, nuestro mundo es lo que yo tengo aquí, solo lo que a mí me parece, y lo que a mí me pasa pienso que es el problema más grande, pero tengo que abrir mi contexto a las necesidades de los demás, a los problemas generales, a la raíz del trasfondo que estamos viviendo, para entonces tomar decisiones adecuadas, convenientes, informadas, con consejo. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, gente que sabe escuchar, que tiene paciencia, que a través de lo que hay a su alrededor determina qué hacer o qué no hacer. Eso es una prudencia que tenemos que acrecentarla. Tal vez nuestra cualidad como varones es que somos aventados, pero no por esto, no por tener arrojo, no por tener valor, he de olvidar la prudencia. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué batallas tengo que librar? ¿Y cuáles tal vez no tenga que librar? Sin darnos cuenta, queriendo tener siempre el valor y la razón,
Nos metemos en cualquier cantidad de guerras y problemas que no tendríamos que haber tenido, que no tendríamos que haber librado. Y tal vez nos podríamos ahorrar muchas otras cosas en consecuencia por el hecho de haber entrado a una batalla que no estaba llamado. Y eso es prudencia, y eso es algo que tengo que desarrollar, eso es algo que tengo que mejorar y que hacer comprender en mi carácter. La tercera y última, justicia. Una persona virtuosa es aquella que vive, que busca la justicia. Cuando Jesús dio su sermón del monte, al hablar de las bienaventuranzas, decía: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos será el reino de los cielos. Esto habla entonces de que una persona con virtud hace lo que debe de hacer, correspondiendo en justicia cada cosa, aunque a veces en el trato, en el negocio, salga perdiendo. Pero si es la palabra que empeñé, tenemos que cumplir. Si es algo en lo cual yo me comprometí, a lo mejor me afecta en algo, pero tengo que cumplir lo que yo dije, y eso es algo que luego nos cuesta. Lo hablamos en un principio cuando hablamos de integridad, cuando empezamos con el tema de integridad, que hay ocasiones que tenemos que cumplir algo que habíamos dicho, y eso habla de mi integridad, como hoy también habla de mi virtud. Un hombre virtuoso siempre será conveniente hacer negocios. Con un hombre con esas virtudes sabemos que entonces si algo prometió, si algo dijo, sabremos que no fallará. Son virtudes que tenemos que ir prosperando, acrecentando. Y Pedro dice entonces, hay que añadirle a tener fe en Dios. Hay que añadirle el valor, hay que añadirle la prudencia, hay que añadirle en esta porción la parte de ser justo, porque es una virtud que Dios me está permitiendo crecer. Amados hermanos, si hay alguien virtuoso en toda la historia del mundo, ese es Jesucristo. Al punto que los mismos fariseos, la misma gente que no conocía a Dios, la misma historia puede decir que Jesucristo fue un hombre, sí, íntegro, pero con tanta virtud que hoy por hoy se sigue hablando de su vida y que hoy por hoy impacta en todo lo que él llevó a cabo, su enseñanza, su doctrina, como también en la misión para la cual vino, para hacer de nosotros hombres y mujeres libres y salvos para cumplir la voluntad de Dios. Quiero animarte, quiero invitarte a que a tu vida le añadas la virtud de poder estar teniendo con diligencia en cuanto a decisiones que tomes, con valor, con prudencia y con sabiduría. Querido hermano, el tiempo es corto, sin en cambio, me parece que es mucho que seguir hablando, pero que nos podamos seguir viendo en estos videos. Regálanos un like, suscríbete a la página, dale un me gusta si estás viéndonos por Facebook, danos algún comentario, ya sea en YouTube, WhatsApp, en Facebook, donde estés viendo este video, y Dios nos siga dando bendición. Centro Cristiano Peniel te da las gracias porque nos estés tomando en cuenta, nos estés escuchando, te mandamos bendiciones. Nos vemos pronto.